¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en el Mirador de Verano y vamos a hablar de una cuestión que seguro es de muchísimo interés para todas las familias. Estamos a la vuelta de la esquina del regreso a las aulas, de la vuelta al cole, no solo para los más pequeños de la casa, también los jóvenes, los adolescentes, quienes vuelven también a la universidad, quienes volvemos al trabajo. Es decir, es una época, un poco un antes y un después a estas alturas del año. Y vamos a hablar de estas cuestiones un poco psicológicas, diría yo, cómo afecta la vuelta al cole a los pequeños de la casa, cómo sentirnos en ese momento del cambio de hábitos, cómo actúan los padres, las madres, los educadores, los profesores y profesoras, en definitiva, muchísimas cuestiones que no nos van a dar tiempo de abordar en esta media horita que tenemos, pero bueno, vamos a dar algunas pinceladas y algunas claves. Tenemos con nosotros a Carlos Verón Bustillo, trabajador social y mediador, además de muchísimas otras cosas. Tenía ya ganas de verte por aquí, Carlos. ¿Qué tal? Yo tenía ganas de estar aquí también, aquí en Onda Cádiz Televisión, que yo me siento ya aquí, me siento como en mi casa y encantado pues también de estar contigo. Bueno, decir antes que nada que Carlos Verón ha sido reconocido por la Fundación el Cádiz Club de Fútbol por su labor en materia de igualdad, de la lucha contra el acoso escolar y también en la erradicación de la LGTBI-fobia en las aulas. Bueno, enhorabuena por esta mención, un reconocimiento a esta trayectoria intachable que tienes en materia de igualdad, de la lucha por conseguir que todos seamos iguales y sobre todo en el acoso escolar, que es muy interesante este asunto. Y mira, y es muy interesante, Anabel, que la Fundación del Cádiz Club de Fútbol dé un paso al frente con este tipo de situaciones, ¿no? El fútbol es un campo muy masculinizado y es importante también que se pronuncien, ¿no? En materia de igualdad, y yo creo que Cádiz Club de Fútbol es la primera entidad a nivel nacional que fomenta unos reconocimientos en estos tipos en materia de diversidad y de igualdad, y creo que es importante, ¿no? También que se visibilice, ¿no? Bueno, experto en género, atención a víctimas de violencia de género, bloguero, youtuber, agente de inclusión del colectivo de personas sordas a través de la lengua de signos, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en España y, bueno, colaborador en distintos medios. Hoy vamos a hablar de una cuestión que está a la vuelta de la esquina, la vuelta al cole, cómo afecta a los pequeños en una situación de pandemia, es el segundo año ya, y los pequeños se han adaptado bastante mejor incluso que los mayores. Totalmente. Totalmente. Entras en los centros educativos y tanto el alumnado de infantil como de primaria y secundaria, las pautas y las herramientas en clase, los protocolos en clase, pues el alumnado de infantil, por ejemplo, los más pequeños, te estoy hablando, totalmente normalizado. El curso anterior, nosotros que entramos en aula a diario, el curso anterior ha sido chapó por el alumnado de cómo se ha... Incluso te voy a decir una cosa, incluso mejor que las familias, porque el alumnado tiene unos protocolos dentro de las aulas, incluso en el patio, existen también unos grupos burbujas, pero tienen unos horarios de entrada y de salida, la mayoría de los centros por los que hemos estado tienen horarios de entrada y horarios de salida para no evitar aglomeraciones en las puertas, pero sin embargo cuando el alumnado entra, que esto hago un llamamiento a las familias también, cuando tu hijo o tu hija entre en clase, no te quedes en la puerta del colegio, vete. Porque si no me sirve de nada que el alumnado tenga un protocolo de entrada, si después 40 familias nos vamos a quedar charlando en la puerta del colegio. Claro. ¿Qué protocolo estamos haciendo entonces? Y el alumnado entra sin problemas, entran con sus grupos, pero es también importante que las familias tomen conciencia también de ahí, ¿no? Bueno, esta vuelta al trabajo de los más pequeños es compatible con ese seguimiento que se hace en casa de la educación. Quiero decir, este último año hemos tenido que ver a los pequeños estudiando desde casa, videoconferencias, bueno, una situación antes no vivida. ¿Cómo se han adaptado los padres y las madres y cómo va a ser esta continuidad este año? Bueno, aquí yo creo que nos hemos tenido que adaptar todo el mundo. El alumnado ha hecho un esfuerzo digno de admirar, tremendo. Se han tenido que adaptar también a estos nuevos tiempos. Imagina imagina aquellas personas que están en el aula y que no tienen herramientas a lo mejor para trabajar en casa estas materias. Familias que a lo mejor no tengan estudios académicos o que su nivel cultural a lo mejor sea un poco más bajo, ¿no? Esos niños que no tienen a lo mejor ese profesor en clase que le pueda estudiar, que le pueda explicar la materia de matemáticas, de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor tenga dudas en casa que se lo tenga que explicar la familia, esas familias que a lo mejor académicamente no hayan tenido ese acceso a los estudios, han tenido que arrimar el hombro y han tenido que hacer un sobreesfuerzo también
y es digno también de admirar, ¿no? Yo creo que es muy importante también. Y los jóvenes, Carlos, los que son más mayores, los adolescentes, los que vuelven a las clases y aquellos que vuelven a la universidad, y aquí entramos en un contexto controvertido porque estamos viendo cómo la juventud ha tenido que romper los hábitos de diversión, de salir con los amigos, de convivencia social. También ha sido muy difícil para ellos, esta vuelta a las aulas también es diferente. Y ha sido complicado. Estos cursos van a ser cursos que no van a olvidar en su vida, porque además ten en cuenta que han hecho grupos burbujas, que no se han podido mezclar con otros compañeros de clase, los horarios de patio han sido diferentes, los protocolos hasta incluso para ir al baño, ha habido centros que para salir de clase tenías que tener una tarjeta y no podía haber nadie por los pasillos que no tuviera una determinada tarjeta, porque era una forma de controlar los aforos dentro de los baños, los aforos y las aglomeraciones en los pasillos. Yo creo que este curso va a ser un curso que nos ha enseñado también mucho, porque nos ha enseñado también a valorar muchas cosas que no valorábamos antes de nuestro día a día, y es una cosa pues que también se aprende. Y el alumnado yo creo que ha dado mucho de sí, y que han dado el alumnado. Ahora me voy a centrar también en secundaria, porque secundaria, el alumnado de secundaria ha mostrado una madurez tremenda, pues cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Y yo creo que eso también es una herramienta educativa y de madurez también pues muy digna de alabar. Toca preguntar cuáles son, aunque es un tema totalmente diferente, pero relacionado con la educación, evidentemente, cuáles son los errores que cometen los padres y las madres más comunes a la hora de educar a sus hijos y que compatibilice con la educación en las aulas. Y también preguntarte cómo se le motiva al alumnado. Bueno, ahí podríamos hablar muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, errores enfocados a lo que es la vuelta al cole, no ya dentro de casa, sino enfocado a la vuelta del cole, muchos, ¿no? Por ejemplo, hay familias que cuando tienen su hijo o su hija que viene de casa, del colegio y ha tenido un problema en el colegio, a lo mejor le preguntan, bueno, ¿cómo te ha ido al colegio? Ah, ha tenido un problema con un compañero, bueno, no pasa nada, mañana ya estás hablando otra vez con él, y minimizamos muchas veces los problemas que tienen en el colegio, cuando para ti a lo mejor es una tontería, pero para tu hijo o para tu hija ha sido un mundo, y necesita también que tú te pares, que hables con él y que le abordes esa situación, porque si tú no le das importancia a sus errores del día o a sus problemas de su día a día, ¿qué va a pasar? Que mañana pues no te lo va a contar. Ahora mismo estamos inmersos en una situación de política a nivel mundial, de muchísimas cosas que nos están pasando a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos sentamos a la hora de comer y nos ponemos a hablar del coronavirus, de las vacunas, de Afganistán, de no sé cuánto, de no sé qué, pero no nos paramos a decirle, oye, ¿cómo te ha ido tu día a día? Vamos a buscar temas de conversación por nuestros hijos, porque monopolizamos en muchas ocasiones las personas adultas en las conversaciones y no les preguntamos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Bueno, yo no sé si tú sabrás o habrás visto seguramente, pero cuántos niños y cuántas niñas tienen problemas en los colegios o en los institutos, y después la familia se involucran en esos problemas y no son capaces de dejar que sus hijos, que sus hijas, pues que resuelvan sus problemas solos y solas. Si tu hijo ha tenido un problema en el colegio, déjalo que aprenda a resolver los problemas. Tú no puedes sobreproteger a tu hijo y tenerlo debajo del ala. Pero sí tener el conocimiento que existe ese problema. Por supuesto. Evidentemente. Por supuesto. Y ve, pide tutoría, acércate, habla con su tutor y tutora, infórmate. Pero muy importante, nunca le quites al profesor o a la profesora la potestad de poder castigar a tu hijo si ha hecho algo que está mal. Porque si ha hecho algo que está mal, tiene que tener una sanción, una medida correctiva. No podemos ponernos por encima del profesorado, porque entonces al profesorado también le estamos quitando de herramientas dentro del aula para que en muchas ocasiones tienen que enseñarle cosas a los niños y a las niñas que deberían de traer aprendidas de casa. Y muchas cosas que se trabajan en casa, eso debe tener también una continuidad en el aula. No me sirve de nada que un profesor, por ejemplo, esté trabajando en horas de tutoría materia de igualdad o materia de diversidad o lo que sea, si después yo cuando estoy en casa, el padre o la madre escucha o hace determinados comentarios cuando ve determinados programas de televisión. Es decir, bueno, eso es otra cosa. Como hablemos de programas de televisión... Ahí nos quedamos ya solos. Porque yo no quiero que en el colegio se le hable a mi hijo ni de sexualidad, ni de igualdad, no, porque lo están adoctrinando, de eso que no se le hable. Ahora, mi hijo
que vea programas como La Isla de las Tentaciones, niños con 5 años que lo ven sin censura, que me lo cuentan, que lo vean, o que jueguen a a juegos de la Play donde se ve una pornografía explícita. Eso sí, ahora que no le hablen de determinados temas en el colegio, porque eso es adoctrinarlo, claro. Esos son de los errores más grandes que cometen los padres y madres, y luego también eso hay que sopesarlo con la labor del docente, como bien has comentado. Las redes sociales, internet, al alcance de todo el mundo. Ese papel cuidador del padre y de la madre debe estar más que nunca ahí presente, ¿no? Claro, porque cuántas veces a lo mejor llegan del colegio, comen y dicen, venga, ya has comido, venga, siéntate en el sofá, que ya vamos a seguir hablando de política, que es lo importante. Y ahora se va al sofá con la tablet, con el móvil, y a qué contenidos accede, qué habla, qué ve, con quién se comunica, ¿no? Hay muchísimos peligros en las redes sociales que las familias en muchas ocasiones no son ni conscientes. Y en las redes sociales, por ejemplo, hay aplicaciones hoy en día donde adolescentes y en primaria nos cuentan de plataformas donde entran los niños y las niñas y a modo de azar te conectan con videoconferencia con una persona que esté en cualquier punto de España, y los contenidos que nos cuentan en primaria que se ven en ese tipo de aplicaciones, si lo supieran la familia, es tremendo, ¿eh? Hay mucho desconocimiento, por tanto, Carlos, y tú lo sabes porque te llega esa información en las propias familias. Hay una ignorancia en muchas ocasiones de lo que está ocurriendo detrás de la pantalla, claro, del móvil y del ordenador. Ignorancia, desconocimiento e irresponsabilidad también. Porque si tú sabes que tu hijo o tu hija quiere tener una herramienta como Instagram, y ya sabes principalmente que la herramienta de Instagram tienes que tener mínimo 16 años para tener esa aplicación, yo como padre o como madre, ¿cómo voy a mentir en la fecha de nacimiento de mi hijo o de mi hija para que pueda tener Instagram? Porque todos sus compañeros y compañeras de clase lo tienen. Tú, el propio creador de una herramienta te está diciendo cuál es la edad mínima y se te lo dice por algo, ¿no? Pues por lo menos, ya que sí se lo vas a hacer para que lo tenga porque todos sus compañeros y compañeras lo tienen, infórmate, mete un PIN, un código, un control parental dentro del móvil, infórmate qué cosas hace, oye, o si hace falta, hazte tú también un Instagram para hacer un seguimiento de tu hijo o de tu hija, de qué cosas está haciendo o a qué contenido accede. Es muy importante también. Esto también tiene otro programa para hablar largo y tendido, porque el contenido también sexual, el contenido pornográfico que se extiende por redes sociales y el desconocimiento de los padres y de las madres hace que también se vulnere el camino hacia la igualdad y hacia al no machismo, evidentemente, porque en la educación tiene que haber esas pautas de comportamiento de los más pequeños para crecer en igualdad, pero luego se encuentran con esta vida fuera de las aulas que le está diciendo todo lo contrario, ¿no? Hace al niño más machista, a la niña más machista incluso también, ¿no? Claro, porque en muchas ocasiones nos dicen a lo mejor la familia, bueno, Carlos, ¿cómo puede ser que nosotros no educamos a nuestro hijo de esta manera, pero cómo puede ser que el niño sea tan machista? Bueno, es que la educación no solamente depende de ti, la familia es un agente socializador muy importante y que sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida influyen mucho en tu hijo o tu hija, pero ten en cuenta que entra también medios de comunicación, redes sociales, los iguales, los grupos de iguales hace muchísimo también, en las películas, los videojuegos, es tremendo, los contenidos a los que acceden muchas veces los niños y las niñas, eso educa, influye muchísimo también. Y claro, los referentes de televisión son tremendos. Hay una cadena de televisión, no voy a decir cuál, pero todo el mundo sabrá ya cuál es, que parecen que el casting lo hacen en las puertas de las discotecas, porque es que los referentes masculinos y femeninos que promueven en estas determinadas cadenas son tremendos, son tremendos. Y son los nuevos prototipos de las nuevas generaciones que están viniendo. Y esos chicos después son referentes en los centros educativos y en los colegios y en los institutos. Y son los nuevos prototipos de chicos que está promoviendo, porque además esos chicos después tienen canales de Instagram, tienen canales de TikTok, tienen canales de YouTube y tienen miles y miles y miles de seguidores y de seguidoras. Y si mi hijo, que la autoestima pues también depende muchas veces de la aprobación social, pues yo quiero también ser como él, y entonces copian esos nuevos patrones. Volviendo al comportamiento de los padres, ¿no? A esa difícil tarea de ser padre y madre. Hablábamos antes de entrar en plato que otro de los errores que se cometen en el hogar es cuando se tienen más hijos, ¿no? Cómo hacer que todos los hijos sean iguales, aunque para una madre y para un padre todos son iguales. El compararlos, ¿no? ¿Cuántas veces tienes 2 o 3 hijos y comparas unos con otros, ¿no? Porque tu hermano, hay que ver tu hermano las notas que saca.
fíjate un poquito en tu hermano, y no nos damos cuenta que esa forma de comparar, primero, puede generar un sentimiento de frustración en tu hijo, y segundo, también puede generar una rivalidad entre ellos. Tú no puedes comparar a uno con otro, porque cada hijo, cada hija es diferente, y puede crear además un clima de rivalidad entre ellos, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo como padre proyecto en mi hijo que tú has tenido un problema con ese niño en el colegio y no le has dicho nada? ¿No le has dicho nada? Mira que te he dicho que la próxima vez que te diga esto, que le contesten, y le exiges un nivel de madurez a tu hijo que a lo mejor tú, como persona adulta, no tienes esas habilidades. ¿Cuántas veces a lo mejor a ti en el trabajo te han dicho o te han dado una mala contestación y no has sido capaz de responder? ¿O cuántas veces has tenido un enfrentamiento con una amistad y no has sido capaz tampoco de resolver ese problema? ¿Tú cómo puedes pedir o exigir un nivel de madurez a tu hijo si a lo mejor tú como persona adulta tampoco lo tienes? ¿O cuántas veces yo quiero que mi hijo sea de mayor tal, tal y tal, y empiezas a proyectarle su ritmo de vida, ¿no? Bueno, tu hijo y tu hija, tú ya has tenido tiempo para ser quien hayas querido ser, y si no lo eres, bueno, tiempo has tenido. Bueno, pues ahora deja que tu hijo sea quien él quiera ser, porque a lo mejor él no está para aquí para cumplir todo aquello que tú no has podido ser. Él a lo mejor quiere ser de una forma totalmente diferente, a lo mejor quiere encauzar su vida de una forma. ¿Cuántas veces decimos, hay que ver el niño que te ha tocado? Te ha tocado un niño, y a mí me encanta darle la vuelta muchas veces a Anabel a las cosas y decirle, bueno, a lo mejor no es el niño que te ha tocado, a lo mejor es la familia que te ha tocado, porque queremos hacer un molde de nuestros hijos y no somos conscientes que pueden ser totalmente diferentes a lo que nosotros planteábamos en un principio, incluso también los hermanos entre ellos totalmente diferentes y dispares. Y no somos conscientes que eso en muchas ocasiones pues puede llegar a frustrarles también, ¿no? Aquí entramos en una materia que yo creo que eso sí quedaría para largo, que es como esa sobreprotección y ese hacer que un niño sea especial, enfocarle la vida, desear proyectar en ese hijo, en esa hija lo que tú a lo mejor has querido ser en la vida, querer que tu hijo sea, se me ocurre, ¿no? Llevarlos a programas de televisión, hacerlos como personajes públicos de pequeños, hacerlos estrellas, ¿no? Yo creo que eso también es un error muy común en la educación de hoy día, porque no se le deja al niño que madure realmente como persona. O incluso la hipersexualización en las niñas, que se ve muchísimo en las redes sociales. Niñas con 5 años y te ves las familias que le hacen fotos hipermaquilladas, con tacones y con unos vestidos súper sexys para niñas de 5 años, y no somos conscientes que para todo hay etapas en esta vida y que tú no puedes saltarte esas etapas, tú tienes que esperar que la niña es una niña. Y cuando hablamos de sobreprotección, no está bien que tú seas un padre o una madre irresponsable y que dejes que tu hijo vaya a su aire y que haga lo que le dé la gana, pero tampoco el tenerlo metido en una burbuja, porque ese niño y esa niña cuando salga de casa se va a encontrar con muchísimos problemas en la sociedad, y tiene que ser fuerte también. Yo siempre digo, Anabel, que la familia es como un paraguas. Es como ese paraguas que te protege ante la adversidad de la calle y todo lo que se pueda encontrar. Pero tú tienes que darle también un poquito de soltar un poquito la cuerda, observar, ¿no? Estar 2 pasitos atrás, observar y estar ahí para cuando te necesites, pero tiene también que equivocarse. Y tiene también que aprender de los errores, porque eso es una cosa, Anabel, que las familias en muchas ocasiones no permiten que sus hijos se equivoquen y que cometan errores. Pero si es que cometemos errores todas las personas en el día a día. Yo desde que me levanto ya estoy cometiendo errores, y no somos conscientes que los niños y las niñas, esto es un proceso de aprendizaje en el que cometen errores con el alumnado, en su forma de relacionarse, incluso con la familia. Y yo no sé, cuando hablamos de familia, Anabel, ¿tú conoces a familias que tratan a sus hijos y a sus hijas como coleguitas? Bueno, eso a mí se da muchísimo actualmente. Yo soy amigo de mi hijo y de mi hija. Eso es muy común, ¿eh? Muy verlo. común. Tú puedes tener un clima cercano con tus hijos, tú puedes estar ahí, tú puedes incluso compartir ratos de ocio, de amistad, lo que quieras, pero no eres coleguita de tu hijo o de tu hija. No se puede poner nunca a la altura el padre o la madre con los hijos, evidentemente. Tienes que estar ahí, pero ¿por qué? Porque el día que necesites una disciplina, esa autoridad la has perdido, porque ya eres coleguita de él. Y eso es un error que cometen muchísimas familias, como por ejemplo también cuántas familias no permiten que sus hijos y sus hijas pues
aquí debajo de mi casa se hace lo que yo diga, porque yo soy el que manda, ¿no? A ver, los niños y las niñas también necesitan en muchas ocasiones un porqué, una respuesta. ¿Por qué no puedes llegar a esta hora de la calle? ¿Por qué? Bueno, pregúntale, cuéntale, ¿no? Por los peligros que te puedes encontrar, por las situaciones que te puedes encontrar en la calle, por el motivo que sea. Pero explícale, dale unos razonamientos, no el porque yo lo diga, porque yo lo diga, esa actitud tan dictatorial en muchas ocasiones, no somos conscientes que también crea unas barreras que cortan la comunicación con sus hijos y con sus hijas. Y al final el hijo es un reflejo del padre o de la madre, y si no tiene una respuesta al por qué le está impidiendo que haga cualquier tipo de comportamiento, ese niño no va a comprender nunca el por qué algo está bien o está mal, y al final va a crecer siendo un reflejo de los padres. Eso es así, ellos copian todo lo que hacen los mayores. Bueno, y cuando copian, es que aquí podríamos hablar de incluso familias cuando se separan o tienen divorcios o separaciones, esas familias que utilizan muchas veces a los hijos como mensajeros. Lo que no son capaces de decirse entre ellos, utilizan a los hijos como mensajeros, ¿no? Vamos a ver. Habéis tenido una separación y tu hijo o tu hija tiene que ser consciente de que no va a perder ni a su madre ni a su padre, los van a seguir teniendo, pero el clima tiene que ser igualmente positivo delante de él y detrás, pero sobre todo delante. Tu hijo tiene que ser, tiene que vivir, y sobre todo en edades tempranas de la vida, en una burbuja, y que todo es maravilloso, es fantástico, que hay cambios, pero esos cambios no quiere decir que tu nivel de vida vaya a empeorar, que tu padre y tu madre van a seguir estando ahí, pero padres que hablan mal de la otra persona delante de su hijo, eso, por ejemplo, es una cosa que hay que cuidar. Muchos problemas. Hay que cuidarlo. Pues Carlos, se nos acaba el tiempo, un placer como siempre, y muchos temas que hemos puesto sobre la mesa que dan para mucho debate, para otros programas, otras entrevistas, y nada, pues tú también te acabas de incorporar al trabajo, vienes de vacaciones, espero que hayas pasado unas bonitas vacaciones, y nada, hasta otro día, y gracias por haber estado aquí un ratito. Muchísimas gracias por invitarme, y nada, familias que tengan ganas de alguna pregunta o lo que sea, me pueden escribir a mi página web, elsalmonrojo.com, y yo encantado de estar aquí con Onda Cádiz Televisión, que es también mi segunda casa. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos con Manoli Lemos, que va a hablar en este caso de cine. No se vayan.